Como decía la alabanza, yo la escogí porque, y Dios me la mostró, porque Dios muchas veces sabemos lo que tenemos que hacer, hermano, pero no lo hacemos, y Dios nos quiere guiar, pero la mayoría de las ocasiones no lo dejamos guiar. Nosotros no lo dejamos actuar. ¿Por qué? Porque andamos en nuestra propia prudencia, nuestros propios pensamientos, nuestro propio andar. Y ese es un error muy grande. Es muy grande. Por lo menos para nosotros, ya después de tanto tiempo en las cosas de Dios, bueno, que llevan mucho más, es un error muy grande. Porque ya a estas alturas el que debería gobernar nuestra vida, el que debería guiar nuestra vida, es Dios. Solo Él. No deberíamos dejar que nada más nos influya en nuestra vida cotidiana, en nuestro trabajo, en nuestra familia, afuera, con nuestros amigos. Dios debería ser el primero. Y si Dios está primero, hay temor. Y si hay temor, nos cuidamos. Y así debería ser. Y si hay temor y nos cuidamos, el proceso avanza más rápido. Porque lo decía su alabanza, hay un propósito con cada uno de nosotros. Y si hay un propósito, Él siempre va a estar hasta el final. Somos nosotros los que nos rendimos. Somos nosotros los que volvemos atrás. Somos nosotros los que le ponemos límite a Dios. Porque algunas veces el Espíritu Santo se muestra y nosotros lo limitamos, nosotros lo paramos. Nosotros somos literalmente piedra de tropiezo para Dios. Amén. Incluso siendo sus hijos. Así es. Somos piedra de tropiezo. Para Dios, para el hermano, para nuestro crecimiento espiritual, para nuestra familia, que algunas veces incluso dan luz de querer acercarse a las cosas de Dios y nosotros cometemos el error de entorpecer a Dios. Porque algunas veces, como se expresó el jueves, nosotros debemos dejar trabajar a Dios, no involucrarlo en las cosas de Dios. Porque nosotros tratamos, ¿cómo decirlo? Tratamos de controlar las cosas de Dios. Tratamos de controlar al Padre, controlar al Espíritu. Y no debería ser, deberíamos dejarlo. Dejarlo como, que fluya. Si tú tenías el Espíritu Santo en tu corazón, deja que fluya. Todos tenemos días buenos y malos. Todos tenemos momentos complicados, momentos donde Dios prueba nuestra paciencia, donde Dios prueba nuestra ira, nuestra confianza, nuestra fe. Así es. ¿Cómo lo hace, hermano? Con aflicciones, con problemas que algunas veces ni siquiera vienen de Dios, son de nosotros. Así es. Nosotros los provocamos. Amén. ¿Por qué? Porque estamos donde no debemos, hablamos cosas que no debemos, miramos cosas que no debemos. Y con las cosas de Dios no se debe hablar y no se debe jugar. Amén. Eso ya lo sabemos. ¿Y por qué digo ya lo sabemos? Pero lo hacemos igual. Amén. Lo hacemos igual. Esta semana ha sido súper gratificante para mí en lo espiritual porque desde el martes yo sé que la mayoría lo sintió, bueno, los que vinieron, los que sintieron la presencia de Dios, a los que le habló Dios, y fue muy gratificante porque ahora debe haber un crecimiento. Ahora que tenemos las chispitas todos juntos, el avivamiento en común como cuerpo de Cristo, ahora. ¿O no, Huguito? El Huguito me entiende. Ese día cuando el Espíritu Santo expresó a través de Hugo, para mí fue súper importante porque algunas veces nosotros dejamos controlarnos por las opiniones de los demás. Amén. Por nuestras parejas, por nuestras esposas, nuestros maridos, que son las mujeres, por nuestros hijos. Y no debe ser así. Si tú quieres ver un crecimiento en lo espiritual, ver un crecimiento en las cosas de Dios, enfócate en Dios. Amén. No te enfoques en lo demás. Amén. El mundo siempre se va a quejar. Así es. Y del que más se queja es de Dios. Amén. Nosotros no debemos ser lo mismo. Y cuando andamos en nuestra propia prudencia, pasa eso. Inconscientemente nos quejamos, inconscientemente paramos la bendición, y como expresaba el Espíritu Santo, nos desviamos, empezamos a idolatrar otras cosas. Amén. La verdad, mi Dios me habló harto, idolatramos el deporte, fútbol, el dinero, el trabajo, los amigos, la fiesta. Y pasa, todo nos ha pasado. Idolatramos cosas que no deberíamos, cuando el único que deberíamos adorar y idolatrar y seguir es a Dios. Amén. No como religiosos. Sabemos que la religión mata, sabemos que la religión esclaviza. Así es. Vivimos en el mundo, podemos ser libres, compartir, disfrutar,
pero con límites. Amén, amén. Y nosotros ya sabemos límites. Dios nos ha mostrado nuestros límites. Y cuando no lo sabemos, Dios nos avisa. ¡Ey, no, ey, no! ¡Ey! Y uno siente. Hermano, uno lo siente. Yo lo digo por mi parte porque, como lo expresé el día jueves, yo lo sentí así. Algunas veces Dios te muestra y te quiere sacar de lugares que no deberías estar. Amén. Y es verdad. Y Dios te muestra, Dios quita gente de tu camino. Gente que tú pensabas que siempre van a estar ahí. Amén. Sea familia, sean amigos, gente de confianza. Digo confianza porque en el mundo por lo general no hay confianza, la gente duda de todo ahora. Amén. Así es Dios. Amén. Entonces, si nosotros permanecemos ahí, nos contagiamos, nos pegamos los espíritus y pasa, hermano, pasa. No le pasó de repente estar con una persona y dice, uy, he estado todo el día con dolor de cabeza. Amén. Oh, me siento horrible. Y tú tomáis eso, inconscientemente, lo tomáis. ¿Y cómo lo tomáis? Porque en el momento cuando te dicen eso, tú decís, tenéis que proclamarlo y sacarlo de ti, porque es un espíritu el que está hablando. Amén. Y tú casi inconscientemente te vas y termináis la conversación, llegas a tu casa, ¿y qué es lo primero que te pasa? Te empieza a doler la cabeza, te empieza a doler el cuerpo, te empiezas a sentir mal. ¿Por qué? Porque absorbemos y tomamos los espíritus ajenos, Así es. sean para bien o sean para mal. Dolor de cabeza, de repente el espíritu de enojo, altanería. ¿Por qué digo esto, hermano? Porque ese es el principal detallito que nos detiene con las cosas de Dios. Amén. El sentimiento. El sentimiento, cuando salta la carne, hermano, es la barrera más grande que puede haber para las cosas de Dios. Porque podemos tener a Dios en nuestro corazón, hay un espacio para Dios, pensamos las cosas de Dios, buscamos las cosas de Dios. Pero llega un momento fortuito y salta la carne. Y todo lo que pensaste, todo lo que buscaste de Dios, se esfuma. Así es. Entonces todo lo que trabajaste y todo lo que buscaste de Dios durante el día, desaparece. Por ese pequeño detalle. Amén. Por eso, hermano, yo en lo personal trato de siempre vivir en armonía. Algunas veces cuesta. De repente algunas veces es mejor omitir, es mejor callar, mejor no opinar, porque algunas veces, ¿verdad?, metemos las patas. Pensamos que tenemos la razón y no la tenemos. Así es. Y lo digo por mí porque algunas veces, antes a mí en lo personal me catalogaban de muy arrogante. Quizás me queda arrogancia en mi corazón, pero yo sé que Dios la va a sacar. Amén. Amén. ¿Y cómo la va a sacar? Cerrando mi boca, callándome cuando tengo que callarme, no repitiendo lo que dicen los demás, no aceptando tampoco lo que dicen los demás. Porque si Dios está trabajando en mi vida, tengo que aceptar lo bueno, lo nuevo, pero que venga de Él. No enfocarme en lo que ya estuvo, lo que ya pasó. En mi situación es distinto porque yo quizás soy joven, yo nací en la libre, desde pequeño tengo conciencia de las cosas de Dios, desde pequeño fui a la iglesia, quizás no fue en el mejor momento o en el mejor camino, mi infancia no fue como la hubiese querido, pero fue Dios que me formó. Amén. Fue Dios el que puso conciencia en mi madre, puso valores, puso, hermano, amor, misericordia, respeto por las cosas de Dios. Amén. Y ese respeto es el que siempre me ha mantenido en las cosas de Dios. Quizás de repente nos alejamos porque es parte del proceso. Algunas veces nos preguntamos por qué nos vamos de la iglesia. Pero es parte del proceso algunas veces. ¿Por qué? Porque Dios te tiene que zarandear. Dios te tiene que mostrar lo que está allá afuera para valorar lo que tenías acá. Amén. Amén. Así es Dios. Así es. Te tiene que tener allá afuera. Salió de uno de los hermanos, no me acuerdo precisamente, yo solo escuché al Espíritu Santo. Algunas veces Dios nos tiene que pasar por el fuego. Fueron varios hermanos lo que el Espíritu Santo habló de eso. Dios nos tiene que pasar por el fuego, por las brasas. ¿Y dónde es eso? En el mundo. ¿Y cómo lo hace? Con pruebas, con luchas, con aflicciones. Pero nada es para siempre, hermano. Ninguna prueba, ninguna lucha, ninguna enfermedad es para siempre. Ninguna. ¿Por qué? Porque son pruebas de Dios. Algunas veces criticamos y renegamos contra Dios. Yo lo he hecho. Y yo creo que más de alguno lo ha hecho aquí.
Y lo hemos hecho ¿por qué? Porque nos falta fe, porque nos falta de su espíritu, porque nos falta de su amor, porque nos falta de su paz, hermano. La paz de Dios es súper importante cuando estás en las cosas de Dios. En el proceso la paz es muy, muy importante, porque es la que te controla, es la que te limita tu alma, Amén, amén, así es. limita tu cuerpo. Cuando alguien te ofende, esa paz se rompe. La paz de uno, la paz humana. La paz que se considera en el mundo, esa se rompe, se quiebra al instante. Pero la paz de Dios no se rompe. Amén. Esa es la que te mantiene. Por eso en una palabra la que dice, si te dan en una mejilla, por la otra. Siempre sereno, siempre las cosas de Dios. Pero tampoco hay que dejar que te pasen a llevar, y menos en las cosas de Dios. Hay que ser manso, pero no menso. Amén, amén. Hay que ser manso, pero no menso en las cosas de Dios. Porque el de afuera siempre te va a catalogar de una forma, te va a tener encasillado en el que soy canuto, que soy religioso, que soy que soy acá. Pero si tú lo demostras a lo largo del tiempo y soy perseverante en las cosas de Dios, ellos solitos se van a callar y se van a tragar sus palabras. ¿Y saben por qué se los digo? Porque a mí me pasó. Me pasó. Amén. Quizá ahora me sigue pasando, pero mucho menos. ¿Por qué? Porque yo tengo mi grupo con el que me junto, con el que comparto, independiente de mi trabajo en mi casa, y sale ese comentario siempre. Pero ese comentario ya no es el mismo. Ahora hay respeto. No por mí, yo sé que no es por mí, sino por a quien yo represento. Amén. Quizá ellos no lo ven vivo en mí. ¿Por qué? Porque yo no les predico. ¿Por qué? Porque yo no les comparto de Dios. Lo he hecho. Pero ustedes saben que la gente incrédula, la persona que vive en el mundo, la que está inmersa ahí y que no quiere salir, no va a creer. Amén. Así es Dios. Por eso vuelvo a lo del principio. La gente que quiere estar afuera, la gente que no quiere conocer a Dios, porque sabe que está Dios, saben que Dios existe. Amén. Porque cuando están mal y están al límite, es al único que buscan. Amén. Dios, Señor, amén. Pero ¿por qué cuando pasan las cosas malas? Amén. Y nosotros debemos ser todo lo contrario. Completamente opuesto. 100%, todo el día. Amén. Todos los días. Sea para bien o sea para mal en la aflicción. Sea para bien o sea mal en la prueba. Amén, Dios. Porque si nos mantenemos en las cosas de Dios, Dios tiene sus planes, Dios tiene sus tiempos. Y como lo dije delante, nada es para siempre, hermano. Amén. Ninguna prueba, ninguna lucha es para siempre. ¿Cómo? Porque Dios te muestra la solución, te da el consejo, a través de una palabra, a través del hermano, a través de incluso de la gente que está afuera. Dios la usa igual. Por más que ellos vivan en el mundo, Dios también usa a la gente de afuera. Y ahí es cuando nosotros tenemos que tener el oído atento. Nosotros somos, en las cosas de Dios, cuando el Espíritu actúa en nuestra vida, somos una esponja. Tomamos y tomamos, pero el Espíritu Santo es el que discierne. El Espíritu Santo es el que discierne. El Espíritu Santo es el que te dice esto no y esto sí. Amén. El Espíritu Santo dice hay que permanece ahí, prueba. Y el Espíritu Santo en el momento dice no, sal de ahí ahora. Amén. 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 Y a todos nos ha pasado, hermano. Sea con la familia, sea con los amigos, sea en el trabajo, en todo momento, en todo lugar. Amén. Por eso no nos alejemos de las cosas de Dios, no descuidemos su santidad. Amén. Amén. Yo siempre he tenido en mi corazón esa palabra de integridad. La tengo grabada en mi corazón. Porque si tú permanecís en las cosas de Dios, las respetáis y las cuidáis, vais a ser íntegro para Dios. Amén. A mí me importa, de verdad, como hombre, no me importa lo que opina la gente afuera. Sí me cuido, obvio, para no ofender a nadie. Porque esto también es súper peligroso. Amén. Por más que te puedas defender, por más que puedas cuidar las cosas de Dios, tampoco hay que ofender a los que están afuera. Porque se supone que nosotros somos luz. Se supone que nosotros debemos ser el ejemplo. Y debemos serlo. ¿Cómo? Actuando bien, actuando como Jesucristo fue en la tierra. Amén. Amén.
Yo creo que esa es la misión de todo cristiano, de todo el que quiere ser obispado. Yo busqué esa palabra, el que quiere ser obispo. Obispo quiere ser siervo, servir a Dios, buscar las cosas de Dios. Yo la busqué y la estudié. Me dije obispado, pero eso es de los católicos. Y no, hermano, es una palabra bíblica y el sentido de la palabra obispo es siervo de Dios. Y es igual que profeta también. Solo que el profeta está capacitado con el poder de Dios. Sanidad, curación, espiritualidad. Y esas son cualidades que nosotros deberíamos ya tener. Amén. Amén. Tanto tiempo aquí. La mayoría de los que llevan aquí los 21 o 22 años ya deberían ser obispados, obispos, en las cosas de Dios. Amén. Amén. ¿Cómo? Siendo ejemplo. Así es. Se empezó muchas veces la semana pasada el tema de ser ejemplo en nuestras casas. El tema de ser ejemplo para nuestros maridos, para nuestros hijos. Yo digo por mí porque yo también tengo hijos pequeños y ellos ven, ellos ya tienen conciencia. Los niños ahora son demasiado inteligentes. Así es. Quizás para nosotros es cosa que en la antigüedad o en los tiempos antiguos, el pasado, era imposible de ver. Los niños de ahora son muy inteligentes. Y si tú le inculcas las cosas de Dios desde ahora, los pensamientos de Dios, los valores de Dios, los mandamientos de Dios, van a crecer más rápido en las cosas de Dios. Y eso lo van a ver de ti. Entonces ya venimos siendo un ejemplo. Pero si nosotros nos mantenemos lejos, teniendo las cosas de Dios, pero apartándolas, porque cuando andamos en nuestra propia prudencia, las apartamos, las dejamos de lado, en el guardadito, en el velador, con la Biblia. Eso pasa, hermano. Y no debe ser eso. Debemos ser ejemplo. No nos apartemos de las cosas de Dios. Cuando nos justificamos en nosotros mismos, o en el hombre, o en el predicante, o en la pastora, o en el pastor, estamos haciendo eso. Estamos apartando todo lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Porque justificarse en el hombre, justificarse en sí mismo, no es de Dios. Y son muchas cosas, hermanos, son muchas cosas las que nos apartan de las cosas de Dios y de repente ni siquiera nos damos cuenta. No nos podemos dar cuenta. Amén. Vamos a ir a la palabra en Job 9. $9:20. Del 20 al 21. Amén. Amén. Job 9, 20, 21. Padre Santo, tu palabra. Si yo me justificare, me condenaría mi boca. Si me dijere perfecto, esto me haría inicuo. Inicuo quiere decir pecador. Si fuese íntegro, no haría caso de mí mismo. Despreciaría mi vida. Amén. Amén, amén. ¿Qué significa esto, hermano? Que si nosotros de verdad buscáramos las cosas de Dios, dejaríamos nuestra vida en el mundo. Nuestra vida mundana, quiero decir. Porque vivimos en el mundo, trabajamos en el mundo. Si yo me justificare, me condenaría mi boca. Amén. Si me dijere perfecto, esto me haría inicuo, me haría pecador. Si fuese íntegro, no haría caso de mí mismo, despreciaría mi vida. ¿Qué despreciamos? Lo malo. Pero lo malo que seguimos teniendo en nuestro corazón.
Amén. los espíritus que aún quedan. Amén, amén. Porque quedan, hermano, para todos. Quedan. Como dije anteriormente, en mí queda un poco, queda arrogancia. Queda arrogancia, orgullo. Y en muchos de ustedes también quedan muchos espíritus. Espíritu de altivez, espíritu de ego. Y no necesariamente espíritu, hermano, algunas veces nuestra alma es la que nos impide. Así es. Amén. El alma es tan poderosa. Sí, Dios la cuida, trabaja en ella, pero el alma es la que produce la inquietud en el espíritu. El alma, Amén. el sentimiento. Algunas veces uno se pregunta, uy, ¿por qué llora tanto? Sí, algunas veces se siente el Espíritu Santo, pero llorar tanto, hermano, no es tanto de Dios. No es tanto de Dios, porque si tú tienes el corazón y ya está ahí agradecido, tenés fundamento, ¿por qué tanto el llanto? Sí, pues es agradecimiento, se entiende, porque lo hemos sentido, Amén. pero tanto llanto ya no es de Dios. ¿Por qué? Porque nuestra alma es la que actúa. En el momento cuando nosotros expresamos, o nosotros cuando el Espíritu Santo lo dejamos hablar, el Espíritu Santo es paz, es serenidad, es armonía. No es pena, no es tristeza. Eso ya es sentimiento. Amén. Eso hay que discernirlo, eso hay que apartarlo. Y eso también no se retrocede. ¿Por qué? Porque se convierte en hábito. Así es. Hermano, estando las cosas de Dios se convierte en hábito. La arrogancia. La arrogancia, sabemos que es un espíritu muy poderoso en las cosas de Dios. La incredulidad. La incredulidad crea duda. Y si hay duda, por más que queráis en las cosas de Dios, el espíritu no va a trabajar ahí. Amén. Porque está arraigada en el corazón la incredulidad. Podéis tener a tu pareja en las cosas de Dios, podéis tener a tu hermano, podéis tener a tu mamá, podéis tener a tu suegra, a toda tu familia en las cosas de Dios. Pero si hay incredulidad en tu corazón y hay arrogancia, Dios no va a trabajar ahí. Sácala. O reprímela. Amén, amén. Porque sacarla es complicado. Solo Dios lo hace. Reprímela. ¿Y cómo la reprime? Abriendo tu corazón. Apártala a un costado y haz el espacio para las cosas de Dios. Y ya estando en las cosas de Dios, Dios va a trabajar ahí. La va a empezar sacando de a poco. Te va a ir mostrando lo que tenés, te va a ir mostrando lo que de verdad te estanca. Lo que no se estanca a nosotros. Amén, Dios. Y cuando pasa esto, hermano, por más que estemos aquí, por más que vengamos los martes, los jueves y los domingos, por más que vengamos a oración, no faltemos, que lleguemos a la hora, que leamos la palabra, si no lo tomamos, Amén. porque eso es otra cosa. Así es. Quizás tenemos un corazón dispuesto, quizás apartamos nuestros sentimientos, nuestra carne, nuestra incredulidad y tomamos las cosas de Dios. Pero las tomamos acá. Llegamos a la casa y se nos olvida. No lo compartimos, no repasamos. Yo, hermano, yo soy honesto con Dios. Es muy difícil o muy pocas veces que yo escudriño la palabra después de que la escucho. Porque yo me concentro tanto que me la grabo. Y tengo la fortuna también, gracias a Dios, de que puedo compartirlo con la Alejandra. Entonces no se pierde, queda, se estanca, se desarrolla, se trabaja. Y entonces las revelaciones son distintas. Y es un mayor crecimiento. Amén. A mí me ha ayudado muchísimo, hermano. Antes no lo hacíamos. Antes llegábamos de la casa, de las cosas de Dios, claro, con su paz, con su alegría, con su amor. Y no compartíamos. Y de un tiempo acá, hace meses ya, lo que venga, de repente cuando nos vamos, ni siquiera nos alcanzamos a salir de la iglesia, y ya estamos compartiendo. Y nos vamos todo el camino compartiendo las cosas de Dios. Amén. Y debatiendo, hermano. Y el Espíritu Santo también debate contigo. Porque algunas veces nosotros quizás se nos da una revelación y no es la correcta. Claro, porque en el momento te dan delirio espiritual y pensáis que es eso, y no lo es. Amén. Y viene el hermano y dice, no, era así. Y pasa. Me ha pasado muchísimas veces. Y me corrige. Ah, era esto, Dios, esto es lo que quería decirme.
y me lo grabo, me lo guardo. Y lo desarrollo y lo busco en lo personal, en lo espiritual, lo busco para después implementarlo en mi vida. Amén, amén. Porque esa es la idea, hermano. Amén. Amén. Si tú te guardas una palabra, si tú la tienes atancada en tu corazón, ponla por obra. Amén. Trabájala en tu vida. Algunas veces sí, hay necesidad del hermano, de la persona que está afuera en el mundo, que tú debes predicarle porque el Espíritu Santo de repente te lo muestra. Pero algunas veces ni siquiera es predicarla, es demostrarla. Amén. Es trabajarla en tu vida, así como lo hizo Jesucristo, porque Jesucristo la expresaba, pero la practicaba. Nosotros quizás la expresamos. A los que les gusta predicar mucho afuera, los que les gusta compartir harto de Dios con la gente de afuera, la expresan, pero quizás no la practican. Como dice la palabra, la palabra y la obra juntas. Amén. Y ese es el propósito, expresarla para que los demás lo vean. Señor, amén. Para que llegado a un punto y diga, oye, ¿por qué tú soy así? Oye, tú tenías algo distinto. Oye, yo siento algo distinto en ti. ¿Y qué hace en tu interior? ¿Qué pensáis? ¿Te alegráis? Amén. El espíritu se alegra. Tu alma también se alegra. Porque ahí hay una comunión. Y tú sabes inmediatamente que es Dios. Amén. Al instante, tú sabes que es Dios. Que estás haciendo las cosas bien. Y ahí es más sencillo trabajar con la gente. Podía expresarle, porque el hecho de que te digan eso, ellos inconscientemente están abriendo su corazón y su mente. Amén. Y ahí Dios te dice a ti, sí, trabaja, expresa. Lo que hay guardado por 22 años, exprésalo. Amén. Y no solamente por los de afuera, hermano, nuestra familia también. De repente hay un chispazo, hay una luz que nosotros vemos, y ahí hay que trabajar. Amén, amén. Pero no ser insistente. A veces, hermano, ni siquiera es que te sentís con la persona y le empecé a hablar de las cosas de Dios. Porque la gente de afuera ¿cómo decirlo? No les gusta que los cateteen, exacto. No hay que ser insistente. Porque ellos se cierran. Como le dijo la hermana Jacqueline, el Espíritu Santo a través de ella, son como las almejas. Y las almejas tú las tocáis y se cierran de golpe. Amén. Y si sigues haciéndola, no se abren más. Pasa lo mismo con los corazones de afuera. Entonces, si nosotros lo tomamos, si nosotros lo guardamos y tomamos la palabra, la entendemos, porque hay que entenderla primero. Esa la tomáis y queréis practicarla, expresarla, pero no la entendiste. Y llega alguien más, como lo decía anteriormente, y te lo revela. No era eso, era esto otro. Entonces, si tú la tomáis bien y tú la practicáis, estamos haciendo la voluntad de Dios, ¿no? Amén. ¿Se está haciendo la voluntad de Dios? Estoy hablando de lo personal, hermano, el crecimiento personal, en lo espiritual. Porque todos sabemos que el ministerio tiene una visión. La visión de salir a evangelizar, de ganar almas, del evangelio, evangelio libre, lo sabemos. Es la visión del evangelio, lo que puso el Espíritu Santo aquí. Pero estoy hablando de lo personal en nuestra vida cotidiana. Porque eso yo creo que es lo que hay que trabajar. Amén. Porque si tú trabajas en la vida cotidiana tuya, en lo personal, después cuando llegues aquí te vas a dar cuenta de que si todos hacen lo mismo, todos van a pensar lo mismo, todos van a sentir lo mismo. Amén. ¿Por qué? Porque va a ser la misma revelación, la misma palabra, el mismo Amén. entendimiento. Entonces, llegado el momento, se va a hablar con un hermano, se va a expresar algo y todos van a estar de acuerdo. Va a haber una comunión, como se había hablado anteriormente. Va a haber una comunión en el cuerpo de Cristo. Entonces debemos tomarlo. Y si no lo tomamos, si solo venimos por presencia, Amén. ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo te hace ver las cosas Dios? ¿Te sigue dando palabras? ¿Te sigue dando palabras? ¿Te pone prueba? Lo estoy haciendo mal. Para allá no va la micro. Amén. Como empezó el Espíritu Santo, empezáis a vagar. Amén. Amén. Empezáis a vagar a ciegas, se te apaga la lámpara.
Y la única manera de mantener la lámpara encendida es estando aquí en su presencia, Amén. buscando su palabra. Es la única manera, hermano, que no se nos apague nuestra lámpara. ¿Qué quiero decir con esto? Que no se nos vaya, que no se nos escape la salvación que estamos buscando, porque no la tenemos. Amén. Es súper importante recalcar eso, la que estamos buscando, la que estamos peleando. Cada uno, individualmente, no por tu señora, no por tu marido, no por tu suegra, no por tu hermana, no por tu hijo, no, individualmente. La salvación todos sabemos que es personal. Y si la trabajamos, el día que nos vayamos, Dios nos va a dar el pase. Porque esta vida es provisoria. Yo siempre Dios me lo ha mostrado de esta manera. Es provisoria. Esta vida es para practicar y poner por obra todo lo que hizo Jesucristo cuando estuvo vivo. Todo. Todo. Y por eso yo lo decía el jueves, de repente yo discuto conmigo mismo. Discuto conmigo mismo porque yo en lo personal trato de cuidar mi lengua. Trato de cuidar mis pensamientos. Pero no siempre se puede, hermano. Es complicado, de repente estás tan inmerso en el mundo, de repente hay estrés, hay problemas, hay, no sé, te vienen con más cargas de afuera que ni siquiera son tuyas y te distraes. Te olvidáis. Y pasa, a todos nos ha pasado. Te olvidáis de las cosas de Dios, de su fundamento, de lo que se supone deberíais estar demostrando y practicando. Nos olvidamos. Y ahí es cuando caemos. Y lo peor de todo es que cuando sucede eso, aparece el otro. Cuando te descuidas un momento, y está el otro. ¿Y cómo está el otro? Con intriga, con comentarios, con pensamiento. Porque el que está afuera no te ve a ti ahora, no ve el que está trabajando Dios. Ve al que fue. Ve a la antigua Verónica, ve a la antigua Jacqueline, ve a la antigua María, ve a la antigua Gisela, al antiguo Hugo. A ellos ven, porque no conocen a nadie más. Y los que más nos conocen es cuando más debemos centrarnos en las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque son los que más dudas tienen, los que más no creen. No creen en ti, y mucho menos van a creer en el que vive en ti. Van a creer en el que fue, lo que hiciste, lo que eras, lo que hacías, cómo eras. En eso van a creer. Y en eso van a fundamentar todo comentario, toda palabra sobre ti. Pero si tú le demostrás lo contrario, si tú haces las cosas de Dios y pones en práctica todo lo que Dios te está enseñando, porque esto es una enseñanza. Esto es una manera de vivir. Esto es una guía de vida. Amén. No es un libro. Dios me lo mostró una vez así. Esto no es un libro de cuentos, no es de fábula, no es de mito y leyenda. Esta es una guía para vivir en Cristo. Es una guía. Y si no la tomamos ya seríamos demasiado tontos. Porque todos tienen su Biblia en su casa. Todos traen su Biblia. Todos andan con su guía de vida. Y aquí tenéis consejo, aquí tenéis palabra, aquí tenéis inspiración, tenéis amor, tenéis paz. Amén. Y cuando nos enfocamos solamente en lo de nosotros y lo dejamos de lado a Él, vienen los problemas. Vienen las tormentas, vienen las aflicciones, vienen los problemas. Algunas veces te atacan lo económico, te atacan lo personal, con tu pareja, en muchos sentidos, hermano, con tus hijos, enfermedades. Aprendamos a distinguir. Amén. Hay que aprender a distinguir las cosas. Porque a veces sí es Dios. Sí, Dios te pone a prueba. Pero es para que ya... Céntrate. Enfócate. Sé disciplinado en las cosas de Dios. La disciplina es muy importante. Amén, Dios. ¿Cómo disciplinado? Si sabéis que tenéis que venir el martes a la iglesia, si sabéis que tenéis que venir el jueves a la iglesia, si sabéis que tenéis que venir un domingo a la iglesia, pregunta durante la semana para el domingo si es en la mañana o en la tarde. Asegúrate, prioriza, ordénate tus tiempos. Amén. Yo ahora me ordeno mis tiempos.
De repente yo con los chiquillos con los que me junto, hoy vamos a jugar a la pelota un día jueves. No, yo no puedo, listo. Y aviso de antes. ¿Por qué? Ah, verdad. Ellos ya saben. Matías también. No, los chiquillos no pueden ni jueves ni martes. Saben. Ya hay conciencia. Amén. ¿Por qué? Porque tú pones un límite. Hay disciplina. No es estar como Paco tampoco y como militar. Pero tiene que haber disciplina en las cosas de Dios. Ser ordenado. Si sabéis que tenéis que venir los martes a cierta hora, llegan 10 minutos antes. Llega justo. Algunas veces, hermanos, no podemos. Algunos viven lejos, también se entiende. Pero priorizar las cosas de Dios. Como le dijimos la otra vez, el Espíritu Santo lo dijo, que no sea una obligación, que sea responsabilidad, pero más que nada una prioridad. Amén. Porque obligados a hacer cosas estamos todos. Estamos todos obligados a trabajar, todos obligados a hacer dinero para pagar nuestras cuentas, para vivir el día a día. Hay obligaciones y obligaciones. Pero Dios no debería ser obligación. Hasta el día de hoy, por lo menos en los años que llevamos aquí, o lo que llevan la mayoría que están del principio, no debería ser obligación. No obligación por un cargo, no obligación por ser vigilante, no obligación por ser guía, no obligación por estar en la música. Prioridad, antes que todo. Dios, prioridad. Primero Dios, segundo Dios, tercero Dios. Muchas veces se ha dicho eso, pero aún así no lo hacemos. Y estos últimos días yo creo que lo hemos estado haciendo. ¿Por qué? Porque se ha notado. Bueno, yo estaba contento ahí, yo estaba parado y dije, voy a revisar algo, voy a ver algo. Y todos los que llegaron, gracias a Dios, llegaron con ánimo, contentos. Estaba hablando domingo en la tarde. Cuando más encima de un cambio de hora. A todos nos sirvió el cambio de hora, parece. Con ánimo, con disposición. Amén, hermano. Job 5:17. Pongamos atención a esta palabra, hermano, porque es muy cierto. Job 5:17. Amén. Amén. He aquí, bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. Por tanto, no menospreciéis la corrección del Todopoderoso, porque Él es quien hace la llaga, y Él la vendará. Él hiere, y sus manos curan. Amén, amén, Dios. ¿Ven? Ninguna aflicción, ningún problema es para siempre. Él a veces nos hiere, Amén. pero lo hace con un sentido. Es Amén. como cuando tú castigas a tu hijo y le das un remesón, un tirón de oreja. Sí, te duele, pero es momentáneo. Pero tiene sentido el hacer eso. Para el Espíritu Santo tiene mucho sentido. Quizás para nosotros no. ¿Y qué hacemos nosotros? Nos quejamos. Es lo primero que hacemos. ¿Por qué? Porque no hay discernimiento, porque no andamos en el Espíritu, Amén. porque ya tenemos apartadas las cosas de Dios en nuestras vidas, en nuestro diario vivir. Porque solamente los martes, los jueves y los domingos tenemos las cosas de Dios. Y los domingos en la tarde nos acostamos con las cosas de Dios porque es de tarde. Solo por eso. Cuando no debería ser así. A mí estos días me ha pasado algo súper importante que yo siempre lo escuchaba del Espíritu Santo a través de los hermanos que se han parado aquí, de que Dios te habla mucho en la noche. Hermano, muchísimo. Y de repente me he quedado dormido muy tarde. Porque me pongo a pensar, me pongo a repasar lo que se expresa aquí y se me va la hora. ¿Por qué? Porque no tenéis ninguna distracción del mundo, de tu trabajo, de las cosas que tenéis que hacer, de lo que tenéis que cocinar, de que tenéis que ir a buscar a los niños. Nada de eso. Y creo que ese espacio es súper importante para buscar a Dios. Yo creo que por eso igual es importante cuando hay reunión en las tardes.
Porque a mí esta última semana me ha pasado eso, cuando yo me acuesto, me pongo a pensar en lo que se expresa y empiezo a divagar, hermano, y Dios me empieza a mostrar tantas cosas. Por eso digo que algunas veces me cuesta escudriñar la palabra, pero cuando la repaso, te empezáis a pasar una película en tu mente, como dibujito. Y Dios te muestra y te revela. Y ahí es cuando Dios te empieza a mostrar lo que tenés que hacer. Te empieza a mostrar su palabra. Amén. Te empieza a mostrar su, ¿cómo decirlo? Es como la meta del día. Cuando tú te levantás en el día, se supone que tú establecías una meta. Voy a hacer esto, esto otro y esto otro durante el día. Por gracia de Dios, porque todos sabemos que el día de mañana nunca está comprado. Amén. Pero cuando estáis con Dios, estáis en las cosas de Dios, hay confianza. Entonces, algunas veces sí te dais ¿cómo decirlo? La patudez de decir, sí, voy a hacer esto. Y pasa. Entonces tú te haces la meta en el día. Yo lo hago así. Dios, tú expresaste esto, tú hablaste de esto, me revelaste esto, y lo pongo en práctica. Lo pongo en práctica. Y el que no lo quiere tomar se aleja. Amén. Y el que sí lo quiere tomar es de Dios entonces. Amén. ¿Y cómo lo veo yo? A mí en el trabajo, y tengo un apodo súper tonto. Me dicen Han Solo. Bueno, porque me llamo Han. Me dicen Han Solo porque siempre estoy solo. Trabajo solo. Hay mucha gente más. Pero a mí me gusta trabajar solo. Y me dejan solo, ¿por qué? Porque yo no estoy en el juego de ellos. No estoy en el juego del mundo. Y Dios me da esa posibilidad de siempre estar solo, de meditar en lo mío, de ponerme mi audífono, escuchar alabanza, empezar a recordar la palabra, aún así trabajando. ¿Por qué? Porque los demás saben, cuando hay mucho espíritu, Dios te aparta de ahí. Amén. Señor, así es. Yo lo tomo así, Dios me aparta. Me dice, sí, estás en tu trabajo, pero te voy a apartar, no te voy a contaminar con él. Así me lo muestra Dios. Los que trabajan independientes, quizás les pasa lo mismo cuando llega alguien y tú lo sentís que no es de Dios, lo único que es que se vaya. Sí, amén. Que se vaya. Así es. ¿O no? Y viceversa también. Así es. Entonces, si tú pones en práctica las cosas, que tú estás aprendiendo las cosas en el espíritu, va a haber un crecimiento. En el momento no va a haber fruto, pero va a haber un crecimiento. Cuando se regan las plantitas de semillitas, es lo mismo. Hermano, es lo mismo. Todos los días se riega, ¿cierto? Ya, todos los días tenés que poner en práctica lo que Dios te está enseñando. Si no, no va a haber crecimiento. Si te quedáis con lo del martes, del jueves y del domingo y lo dejáis ahí guardado en el velador con la Biblia, no va a haber crecimiento. Amén. Te podéis memorizar la palabra. Hay mucha gente que se sabe la Biblia de memoria. Yo conocí a personas, los mormones, tuve un amigo que era mormón, se sabe la Biblia de memoria. Se saben esta de memoria y la que ellos crearon también. Porque ellos tienen su propia Biblia, a la manera de hombre. Así es. Todos sabemos que eso no es de Dios. ¿Pero qué es eso? ¿Es solo conocimiento? Ahí no hay sabiduría, no hay discernimiento, no hay espiritualidad. Amén. No está Dios. Es solo conocimiento. Es solo el saber. Y cuando tú te topáis con alguien así es súper peligroso. ¿Por qué? Porque la gente, ese tipo de personas actúa con delirios espirituales. Amén. Y tú, ¿qué es lo que tenés que hacer? Cortar al tiro. Amén. Cortar al tiro. A nosotros ahora, este fin de semana, salimos con los niños, con Alejandra, y nos tocó ahora 2 veces. 2 veces nos quisieron hablar. ¿Y qué fue lo que...? No, yo tengo a Jesucristo en mi corazón. Ah, qué buena bendición. Y se fueron al tiro. Porque si tú te quedas conversando con ellos, quizás alguna vez tenías la intriga de saber cómo actúan ellos, pero si tú te dejas envolar por lo que ellos expresan, puedes caer en su juego. ¿Por qué? Porque no andáis en el espíritu, porque no estáis poniendo en práctica lo que estáis aprendiendo.
Como dice su palabra, hay que estar vivito. Hay que estar vivo en las cosas de Dios. No solo aquí. Por eso hay que mantenerlo de Dios, hermano. Amén, Dios. Mantenerlo. Amén. Aunque cueste. Aunque cueste, lo digo porque hay días buenos y hay días malos y hay días peores Amén. en nuestra vida cotidiana. Porque los hay. Hay días que de verdad andáis mal, algunas veces ni siquiera porque el otro te toca el bolsillo, porque el otro te toca en tu trabajo, porque tu jefe te hizo esto, porque tuviste problemas con un compañero, porque no tenís trabajo. Hermano, algunas veces tenemos que darnos cuenta de que esas ocasiones muchas veces son culpa nuestra. Lo mismo, ser disciplinados en las cosas de Dios y ser disciplinados en nuestra vida. Amén, amén. Así Es un equilibrio, hermano. Es difícil mantenerlo, es difícil equilibrar todo eso. Es muy difícil. Yo digo que es difícil. Sí, con las cosas, con Dios, con el Espíritu Santo de tu lado, sí, nada es imposible. Pero somos humanos, nos equivocamos, caemos, tenemos días buenos y malos, como nos digo. Así es. Entonces es complicado. Y ahí cuando está esto. Es ahí cuando está la palabra. Ahí está cuando la revelación, ahí está el consejo. Es todo. Porque una palabra te puede dar aliento, así como también te puede dar paz. Una palabra te puede dar alegría, así como te puede dar una revelación y decirte, ¿sabes qué? Lo que estáis pensando no era nada de eso. Amén, amén. Por eso debemos mantener las cosas de Dios. Amén, Dios. No andar como religioso tampoco, hermano. Andar centradito, ordenado. No que todo el mundo sepa, hoy él va a la iglesia. No. ¿Solito Dios te va a mandar gente? ¿O te va a mandar a ti? Porque Dios es el que guía. No es necesario que medio mundo sepa que tú vayas a la iglesia. ¿Para qué? Mientras tú le compras a Dios, Así es, Dios. nomás debemos tener que cumplir. No al hombre, no justificarse en el hombre. Muchas veces, aquí hubieron muchos hermanos, lo digo con esta propiedad porque yo lo viví y lo vi. Venían por el hombre. Amén. Venían por el hombre. Amén, amén. Y lo digo con propiedad porque yo también una vez lo hice. No venían por el hombre. Algunos venían por el hombre. Pero yo no venía por el hombre. Literal, yo no venía a la iglesia porque estaba ese hombre. Sí, error mío. ¿Por qué? Porque yo me estaba justificando solamente en ese hombre. Que ese hombre era aquí, que ese hombre era acá. Afuera, hermano. Estoy hablando de afuera. Pero aquí era otra persona. Y yo sé que a más de alguno le ha pasado eso. Pero yo estoy hablando de mí. Si yo expreso algo, es vivencia mía. Lo que yo pasé, lo que he pasado. Y me justifiqué en eso. Y estaba tan errado, hermano, porque me perdí tanto de Dios. Tanto de Dios. Amén. Claro, porque cuando te alejáis de las cosas de Dios, caís de nuevo en el mundo. Y te metí en un mundo que, ¿cómo decirlo? Lleno de tristeza, hermano, de pena, de angustia. Lo que más pasa en el mundo es angustia. Amén. Imagínate ahora cómo está. Todos podemos ver cómo está el mundo ahora. Dominado por el tema de las redes sociales. Si no estás en las redes sociales, no sois nadie. Así es. Lo voy a decir con esta propiedad. La mujer que no hace video o que no se expone físicamente no es emprendedora. El que no tiene más like en un video no es emprendedor. No es un trabajador. Se vende lo malo y se compra como pan caliente en el mundo. Amén. ¿Y las cosas de Dios dónde quedan?
¿Dónde quedan las cosas de Dios? ¿Se toma por mal ahora? El mundo ahora aborrece mucho más que antes las cosas de Dios. Sí, Señor, amén. Mucho más que antes. Antes podéis llegar con una persona con amor, con armonía. Y ahora no podía hacer nada. La gente está muy mala. Perdón, no la gente. Es los espíritus que están en las personas. Demasiado espíritu en la gente. Pura maldad en el mundo. No digo 100%, obviamente hay personas que de verdad están haciendo las cosas correctas, de verdad están buscando lo de Dios. Porque sabemos que lo de Dios es bueno. ¿Por qué? Porque nos ha mantenido a nosotros alejados de lo malo. A mí por lo menos me ha mantenido alejado de las fiestas, alejado de las tomateras, alejado de la droga. ¿Por qué? Porque Dios puso conciencia en mi vida. Puso conciencia en mi corazón. Y yo todo esto que yo estoy practicando ahora, todo esto que estoy poniendo por obra en mi vida, que Dios está poniendo, se lo voy a traspasar a mis hijos. Y esto es una cadena. El hermano Hugo lo expresó el Espíritu Santo a través de él. Esto es una cadena. Porque tú no estás solo. No estás solo. Tú puedes ser literalmente salvavidas de tu madre, de tu padre, de tu abuelo, de tu hermano, de quien sea que busque las cosas de Dios. Pero, si dais el ejemplo correcto. Porque volvemos a lo anterior. El ejemplo es tan importante, hermano, pero el ejemplo de vida, no el ejemplo del momento. Porque tú puedes comportarte de una manera porque te dicen, oye, tú vas a la iglesia. Sí, yo voy a la iglesia. ¿Y cómo es? No, esto. Y pasan 2 semanas, volví a encontrarte con la misma persona y está fumando, está tomando, está... Sí, en el momento hizo lo correcto. Pero fue un momento. No perduró, no hubo una conducta, no hubo disciplina en las cosas de Dios. Entonces, si no hay disciplina, no hay ejemplo. Y si no hay ejemplo, no te van a creer. Amén. ¿Por qué? Porque no estamos cuidando lo de Dios. Lo vuelvo a decir, es una cadena. Es un hilito tan finito que se puede cortar en cualquier momento. Amén, hermano. Primera de Timoteo 3:17. Perdón. 3:1. Esta palabra la entendí y la resumí de una manera súper especial, hermano. Ser cuidadoso en el mundo, en todos sentidos, para que no vean al viejo hombre y no al pecador que alguna vez fuimos. Timoteo 3:1. Amén. Amén. Aquí está la palabra que yo estudié, que es obispo. Dice, palabra fiel, si alguno anhela obispado, si alguno desea ser siervo de Dios, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible. ¿Qué quiere decir irreprensible? Que no sea soberbio, Amén. que no sea altivo de corazón. Marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. No dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Amén. Así es. Amén, Dios. No te voy a escuchar.
Y en el 7 dice, también es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Amén. Amén. No basarse en la opinión de afuera, pero saber cómo son los de afuera. ¿Para qué? Para que nosotros no caigamos en el mismo error. Porque si tenemos a Dios en nuestro corazón, no lo vamos a exponer. Amén. Quizás nosotros como personas nos exponemos de repente. Ya, no hay problema. Pero lo de Dios, hermano, el hecho ya de exponer a Dios y que critiquen a Dios a través de ti, es porque tú estás jugando las cosas de Dios. Así es. Y eso es lo que hay que impedir. Impedirlo ¿cómo? De nuevo lo mismo, cuidándonos, Amén. Amén. poniendo el ejemplo. Hermano, a ser amable. De repente sí, cerrar nuestra boca, te llega un comentario, mientras la boca se cierra, ahí muere el comentario. Amén. Amén. Porque la murmuración no es de Dios, todos sabemos eso. Así es. Que Dios guíe nuestros pasos, que Dios nos dé fortaleza, que Dios nos dé consejo. Si necesitamos algo, hermano, si necesitamos alguna idea y queremos emprender algo, no sé, lo que se nos ocurra como hombre, consejo a Dios primero, Amén. siempre. Será de ti Dios y Dios te va a decir al tiro, hermano. Te va a decir al tiro. A mí Dios me habla de una manera súper especial. Yo cuando tengo una, lo digo así, tengo duda, la Alejandra me dice, la duda no es buena, pero no de esa duda, no es de la duda de Dios, es de la duda de hacer algo. Exacto. Yo cuando tengo esa duda le pregunto a Dios, y Dios, ¿saben cómo me responde? Con una puntada en el estómago. Y si me da la puntada, no es de Dios. Yo lo veo así. Hermano, y de verdad que pasa, porque después Dios te lo muestra. Dios te lo muestra cómo, arruinándote todo lo que planeaste. Amén. ¿Por qué te armaste un castillo completo, siendo que te mandaron a ir al campo? Y todo lo que armaste, todo lo que pensaste, todo lo que idealizaste, Dios te lo derrumbó. ¿Por qué? Porque no le pediste consejo a Él primero. Porque no lo buscaste a Él primero. Y antes de haber armado todo, de haber puesto incluso hasta tus recursos, y no le consultaste a Él, lo perdiste. Hermano, cuando estamos en las cosas del mundo y tengamos algún proyecto, queramos hacer algo, hermano, algunas veces ni siquiera tú pedís consejo y decís, Dios, sabes que no soporto mi trabajo. Dame un trabajo nuevo, búscame un trabajo nuevo. Que sea tu voluntad. Amén. Y si es la voluntad de que tú permanezcas en ese trabajo, es porque es voluntad de Dios, porque viene algo bueno para ti. Pero ya pediste el consejo, Amén. ya tenías el consejo, te quedáis. Por más que no querías estar ahí. Y te das cuenta que más adelante Dios te bendice. Amén. Porque no en el momento todos dicen, ya, yo recibí el consejo de Dios. Estoy poniendo el ejemplo del trabajo. Recibí el consejo de Dios, Dios me dice, sí, quédate. Pero la sigo pasando mal, sigo no queriendo estar ahí. Y de un momento a otro, llega la bendición. Amén. Y te das cuenta de que sí vale la pena el consejo. Que sí fue bueno buscar de Él primero. ¿Por qué? Porque nos mantenemos en su palabra, nos mantenemos en su espíritu, en su temor. No quería hablar tanto del temor, pero Dios me lo muestra porque sabemos que todo es un conjunto. Dios es como ¿cómo decirlo? Es una mezcla de tantas cosas, como lo digo, disciplina, temor, fe, amor, misericordia. Son tantas cosas, hermano, que alguna vez en nuestro día de vivir tenemos que Dios nos muestra qué es lo que debemos usar. Así lo veo yo. Dios te muestra lo que tenéis que usar. Si tenéis una discusión con tu pareja, ¿qué es lo que tenéis que sacar? La armonía, el amor de Dios. Si estáis pasando pruebas, si
estáis pasando aflicción, ¿qué es lo que tenéis que sacar de Dios? ¿Qué es lo que tenéis que poner primero? Fe. Amén. Creer. Cada virtud de las cosas de Dios debemos implementarlas. Y Dios nos muestra. Pero ¿cómo nos muestra? Estando en su voluntad. Así es. Caminando, pensando y mirando como Él lo hacía. Yo hace poquito estoy viendo una serie que enfatiza la vida de Jesucristo, pero los detalles más mínimos. Una vez el siervo expresó, en la Biblia hay muchas cosas, o no, en la Biblia no hay muchas cosas que vivió Jesucristo, no las están aquí. Y yo estoy viendo esa serie, hermano, y es verdad. Y es muy, muy de Dios esa serie, la que se llama The Chosen, que se llama Los Elegidos. Es preciosa, porque se expresa cómo vivió Jesucristo, lo que hizo, lo que dijo, cómo actuaba. Hermano, yo lo veo, y es igual que nosotros. Actúa igual que nosotros, pero siempre en armonía, siempre en paz, siempre en espíritu. Siendo buen amigo, siendo buen consejero, siendo buen siervo. Y yo lo veo y digo, así era Jesús. Y en el transcurso de la serie, o cada capítulo pone la palabra donde Él expresó. Y entonces yo de repente me pongo a buscar en el teléfono, porque no tengo la Biblia, me pongo a buscar en el teléfono y tengo la Biblia digital. Y claro, es lo mismo. Pero algunas veces no es lo mismo leerla que escucharla. Hermano, te llena. No es que te llene más, es otra revelación. Y entendí cómo debe ser. Digo cómo debe ser, cómo debemos actuar. Porque Jesucristo siempre actuó de la misma manera. En todo momento, cuando lo trataron mal, cuando lo trataron bien, cuando lo recibieron mal y lo recibieron bien. Amén. Siempre actuó igual hasta el día de su muerte. Y después cuando resucitó fue distinto, porque hay todos creyeron. Hay una frase que expresó la hermana Verónica hace tiempo en el Espíritu Santo. Imagínate, ellos no le creían que lo tenían físicamente. ¿Qué más gracia tenemos nosotros, hermanos, que creemos en Él sin verlo? Amén. Sin verlo. Yo puedo creer en mi pareja, yo puedo creer en mi madre, puedo creer en mi hermano, porque los veo, sé que están aquí. Pero imagínate, si a nosotros aún así nos cuesta, los de afuera, entonces ya eso hay que dejarlo de lado, hermano. Mantenernos las cosas de Dios, cuidar las cosas de Dios. Lo vuelvo a decir, ser disciplinado. Amén. Amén. En Colosenses 2:4. Cuando no andamos en la voluntad de Dios, hermano, por más que queramos hacernos unos tontos y nadie nos mire, el ojo humano no te ve. Pero el Espíritu siempre te observa. Siempre te mira. Lo que estás pensando, lo que estás a punto de decir, todo. ¿Dónde vas a ir? ¿Con quién vas a hablar? ¿Cómo vas a reaccionar? Todo. Hermano, el Espíritu Santo observa todo. Todo. No es para ser intimidado, es para saber que si tú no estás haciendo las cosas bien, ¿sabes que alguien te está observando? Cuando tú estás trabajando y no tenías tu supervisor encima, literalmente, sin nada alguna vez. Yo digo, algunos estamos obligados a trabajar sí o sí. Pero cuando está tu supervisor encima, ¿qué haces así? No paráis, te moví, no paráis. Es lo mismo. Solo que en esta situación, el Espíritu Santo nunca se aparta de ti. Amén.
A menos que metáis muy grande la pata y ya Dios diga, ¿sabes qué más? Te va a apartarte. Quédate ahí solo. Y ahí es cuando nos ponemos a llorar. Ay, no te siento, Espíritu Santo. Amén, así es Dios. Pero somos hipócritas, porque nosotros mismos estamos causando todo eso. Así es. Somos hipócritas con el Espíritu Santo, eso es, hermano. Acusamos al otro, porque siempre lo sacamos él. No, eso es culpa del otro, es culpa del diablo. No, hermano, si nosotros también metemos las patas, pero muy, muy grandes. Amén. ¿Por qué? Porque no le creemos. ¿Por qué? Porque no practicamos lo que Él nos está enseñando. ¿Por qué? Porque no ponemos por obra su palabra. Porque no hay fe. Así es. Entonces, si Dios te prueba, Dios te da una prueba, una aflicción, o Dios incluso te aparta, ¿con qué derecho vas tú a renegar contra Dios? ¿Cómo podríamos hacer eso nosotros? Si nosotros mismos estamos buscando eso. Si sabemos que en el fondo, si no actuamos como deben ser las cosas de Dios, sabemos lo que vamos, sabemos lo que va a pasar. Sabemos que hasta el Espíritu Santo se puede apartar de nosotros. Así es. Entonces, ¿tú cómo vas a seguir viviendo las cosas de Dios? ¿Cómo vas a seguir viniendo? ¿Cómo vas a querer aprender y seguir creciendo en el proceso si tú mismo estás apartando al Espíritu Santo? Amén. ¿Cómo lo apartáis? Dejándolo de lado. Dejándolo de lado. Así como guardáis la ropa de invierno en el closet y estáis en pleno verano, lo mismo. Y te olvidáis de la ropa de invierno. Hasta que llega el invierno. Hasta que llega la aflicción. Hasta que llega el problema. Amén. Amén. En todo momento, hermano. En todo momento. Amén. En Colosenses 2, 4. Amén. Del 4 al 7. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas, porque aunque estoy ausente en el cuerpo, no obstante en el espíritu, estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Amén. Él no está físicamente, pero en todo momento está su espíritu. Y si ya no lo creéis porque está aquí en la palabra, ¿qué estamos haciendo aquí? Así es. Amén. Créelo. Amén, amén. Créelo que Dios te observa. Amén. Y te observa. Ni siquiera te está juzgando, te observa. Amén, Dios. Ese es el que se le dice el beneficio del libre albedrío. Puede hacer lo que queráis. Hermano, todo lo que hagamos aquí, todo tiene consecuencias. Así es. Amén. Todo. Y si no es consecuencia contigo, es con tu linaje. Amén. Amén. Así es Dios. ¿Suena fuerte? Así es. Porque si tú metís las patas y te equivocáis y jugáis en las cosas de Dios, quizás a ti no te pase nada. Pero Dios te va a dar donde más te duele. Amén. Amén, amén, amén. Así es Dios. Sin mencionar que de partida perdís tu salvación. Y Dios te prueba con eso. Así es. ¿Tú crees que saliste libre? ¿Que pudiste haberte burlado del Espíritu Santo? No. Si queréis tener tanto conocimiento de mí, si queréis saber tanto de las cosas de Dios,
¿No previste eso? ¿No pensaste que Dios iba a actuar sí o sí? Porque Dios actúa. Amén. Así como se expresa, siempre va a haber un juicio cuando nos vayamos. Así es. Amén. Pero las consecuencias son aquí. Amén. El juicio va a estar. Nosotros cuando partamos de este mundo va a haber un juicio, hermano. Sí, se nos va a hacer un listado de todo lo que hicimos, lo que dijimos, lo que pensamos y lo que pudimos haber hecho. El problema es que ya lo que hicimos aquí tiene consecuencias. Así es. Amén. Así es, mi Dios. Y no cosas tan graves incluso como faltarle respeto al Espíritu Santo, hermano. Algunas veces sabiendo nosotros la verdad, aún así le faltamos respeto a Dios. Amén. Porque todos saben que pecar contra el Espíritu Santo eso es imperdonable. Amén. Eso lo sabemos. Pero faltarle respeto a Dios también no es algo tan simple. Así es. No esperéis que vaya a salir librado. Amén. Por más que te haya ido de aquí, por más que Dios te haya apartado, hay consecuencias, hermano. Así es. Siempre van a haber consecuencias. Y Dios te tiene que hacer pasar por eso, para hacerte ver de que esto no es un juego. Amén. Yo siempre lo he dicho, yo tengo mucho temor a las cosas de Dios. Porque quizás no me ha pasado algo a mí, pero yo lo veo. Como decía la palabra, ser testigo de los demás. Porque cuando tu hermano pasa algo, tú no querís pasar lo mismo. Amén. ¿Por qué? Porque algunas veces el hermano se lo busca. Es cruel, es verdad, pero se lo buscan. Amén. ¿Por qué? Porque no andáis en el temor de Dios, porque no andáis en comunión con el Espíritu Santo, Señor, amén. porque no practicáis lo que Él te está enseñando. Yo lo veo así, te enseña tan fácilmente. Es tan sencillo, hermano, no te pone problemas, no te pone, ¿cómo decirlo? Ejercicios. No te pone un laberinto para llegar al destino. Te dice, tú tienes que hacer esto y llegar ahí. Así de simple. Amén. Y aún así no lo hacemos. Así es. Amén. Amén. Así es Dios. Entonces, al ser tan sencillo, ¿por qué nos cuesta tanto? Porque esa es la prueba. Hacerlo mientras vivimos nuestra vida. Porque somos del mundo. No, perdón. Vivimos en el mundo, pero no somos del mundo. Amén. Amén. Y eso lo sabemos. Y si lo sabemos, ¿por qué seguimos ignorando a Dios? Amén. Si te lleva hablando tanto tiempo. No te pide mucho, hermano, te pide el corazón. Y si Dios trabaja en tu corazón, vaya a cambiar así de la nada. Si lo disponís 100%, vaya a cambiar de la nada. Dios va a sacar todo lo que no es bueno. Pero cuando hay incredulidad, cuando hay un corazón duro, Dios es muy difícil que trabaje ahí. Por más que creáis en Él, porque podéis creer en Dios, podéis confiar en Dios. Pero si no lo dejáis trabajar, entonces no hay un crecimiento. Sí, Señor, amén. Te quedáis con el primer amor y ni eso. Y ni eso porque ni siquiera entráis al primer amor. Porque cuando entráis al primer amor, entráis con ganas, dispuesto a todo. Y queréis más y más y más. Pero ya cuando te llenáis como los glotones, se te va el primer amor. Y ahí quedáis. ¿Y qué más hago? Ya comí, ya bebí, ya recibí, ya lo sentí. No es lo mismo echarle un agüita a una plantita que agüita a una roca. Amén. Así lo pongo yo. Si le echáis agüita a una plantita, sabéis que va a dar fruto. La va a absorber. ¿Para qué? Para crecer. Y le tiráis a una roca. Amén.
Esa agua es la palabra. Esa agua es el Espíritu Santo. Si le tiráis esa agua a la roca, no va a pasar nada. Porque así está el corazón, como roca. Amén. Entonces no hay efecto. Lo vas a sentir en el momento. O por un tiempo. Pero no va a haber crecimiento. Porque no se tomó. Y muchas veces hemos estado así, hermano. Amén. No lo tomamos. Y si no lo tomamos, no lo meditamos. Y si no lo meditamos, no lo practicamos. Y si no lo practicamos, no andamos en las cosas de Dios. Amén. No andamos en su voluntad. Es muy difícil de entenderlo. ¿No es cierto? Hagámoslo. Pongamos en práctica las cosas de Dios, ¿no? Amén. Hagamos su voluntad. ¿Y cuál es su voluntad? A mí me lo ha mostrado de esta manera. Su voluntad es vivir con Él. Amén. Vivir por Él. Hacer su voluntad cuando Él quiere. No cuando nosotros queramos. Amén. Ignoremos nuestros pensamientos, ignoremos nuestra voluntad. Hagámosla por Él. Vivamos por Él. Si queréis consejo, si queréis amistad, busca a Dios. Si queréis paciencia, si queréis fuerza, busca a Dios. Si buscáis amor, busca a Dios. Si queréis un cambio, búscalo a Él. Pero entrega tu corazón. No lo hagáis por un beneficio propio. Hazlo pensando que Dios sí va a cambiar tu vida. Pero ya conociendo a Dios no te vas a poder apartar. Amén. Porque no vas a poder. Yo hubo un tiempo que pensé eso, sí. Yo venía a la iglesia, me sentaba ahí y sentía el Espíritu Santo. Y me iba lleno de alegría, hermano, de paz, de, ¿cómo decirlo? Vivito. Me iba vivito a mi casa. Llegaba feliz. Pero era momentáneo. ¿Por qué? Porque era sentimiento, ¿sabes? Yo escuchaba la palabra, me quedaba hasta dormido. Estoy hablando hace muchos años atrás. Y después en el final, me enganchaba, escuchaba la alabanza y me bebito para la casa. Claro, era un sentimiento, hermano. Era eso. Amén. Porque la alabanza es un puente para entrar en el espíritu. Pero esto es lo que te deja. Amén. Esto es lo que te va a nutrir. Esto es lo que te va a enseñar. Por eso, si viniste por consejo, esto te va a dar consejo. Amén. Si viniste por alguna solución para tu problema, para tu aflicción, aquí está. Esta es la respuesta. Si querés realizar un cambio en tu vida, para bien, porque nada lo de Dios es para mal, si quieres hacer un cambio para tu vida, aquí está la respuesta. Y digo aquí, no solo aquí, hermano, en su presencia, aquí. Puedes buscarlo en tu casa, puedes buscarlo en tu trabajo, donde estés. Eso es, buscarlo. Y si lo buscáis, pues van a poder hacer ejemplo también. Yo creo que ese es el asunto, hermano, ser ejemplo. Porque el no ser ejemplo aquí en la iglesia nos está pasando a la cuenta hace mucho tiempo. Por eso no han llegado corazones. Los expresó el Espíritu Santo a través de la cabeza. Por eso. ¿Por qué? Porque seguimos siendo los mismos. Porque todo esto, todo lo que Dios nos da, lo guardamos para nosotros. Así es. Y no digo de entregarlo y andar hablando a cualquiera que pille en la calle y hablando de las cosas de Dios. No. Para ti. Para que tú lo representes afuera. Lo muestres afuera. Y llegado el momento, te van a preguntar, te van a decir, uy, tú tenías algo distinto. Y ahí es donde se marca la diferencia. Y ahí es donde la gente se empieza a interesar en las cosas de Dios. La gente que está afuera. Por más que te sepáis muchas palabras y no las ponéis por obra, no soy ejemplo de la misma palabra, no sirve de nada, porque el cambio tiene que ser primero en nosotros. Ese dicho que dice, la ropa sucia se lava primero en casa. Ya, nuestra ropa sucia es nuestro espíritu
nuestra forma de ser. Amén. Y la única forma de lavarla es con las cosas con Dios, con su palabra. Entonces, si nosotros hacemos cambios, hacemos la limpieza, nos van a ver limpios. Amén, amén. Nos van a preguntar, oye, ¿cómo te limpiaste? Oye, ¿cómo hiciste el cambio? Y ahí tú vas a decir, no, yo no lo hice. Fue Dios. ¿Por qué? Porque tomaste la palabra, porque la pusiste por obra. Amén, hermano. Amén. En Filipenses 4:8. Y con esta nos vamos. Amén. Amén. Del 8 al 9. Miren el título que dice. En esto pensad. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, lo amable, todo lo que es de buen hombre, todo lo de buen nombre, si hay virtud alguna, si alguno digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced. Él es Dios de paz, estará con vosotros. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced. Y el Dios de paz estará con vosotros. Ahí confirma toda su palabra. Sí, Padre, amén. Eso, hermano, ser ejemplo. Aunque Amén. cueste. Porque cuesta. ¿Por qué? Porque el otro te ataca por todos lados. Algunas veces ni siquiera el otro. Somos nosotros los que apartamos a Dios. No lo apartemos. Si no lo apartamos, el Espíritu Santo va a actuar solo. Y no se va a limitar. Y ahí va a haber un cambio en nuestra vida. Cuando lo limitamos, estancamos todo. Todo. Y ya basta con eso. No lo limitemos, dejemos que haya un cambio en nuestra vida. Dejemos que cuando Dios te toque, cuando Dios te dé alegría, anda alegre, anda feliz. No, miedo que piensen que estáis locos. Si Dios te da alegría, anda contento. Que nadie te la quite, porque te la está dando Dios. Amén, amén. Amén, hermano. Amén. Eso quería expresarle. Eso es lo que Dios me ha mostrado a mí estos últimos días, estas últimas semanas. De ser ejemplo, de ponerlo por obra. Ser empático también. Amén, amén. Eso. Dios me dice, hey, ser empático con el hermano, con el de afuera, con el que no conozcáis también. Ser educado, la amabilidad es súper importante. Porque el que se está mostrando ahí no soy tú, es Dios. Amén. Es Dios y todo lo que te enseña. Amén, hermano. Amén. Que Dios los siga bendiciendo, que su palabra no salga vacía, que podamos poner por obra todo lo que nos ha enseñado. Y ya basta de preocuparnos de los demás, en el buen sentido. Preocupémonos nosotros de nuestra salvación. No carguemos con problemas ajenos, no carguemos con pensamientos ajenos. Basta con los que tenemos para sacar lo nuestro y ponerlo de Dios. Amén, amén. Amén.